Entonces, la segunda operación más utilizada es el reduce. Map y el reduce, y combinados son espectaculares. Entonces vamos a recordar el significado de reduce y fold. Fold es muy parecido a reduce. La diferencia entre el fold y el reduce es que el fold empieza con un acumulado y el reduce no. Pero entonces el reduce no puede funcionar para colecciones vacías, mientras que el fold sí. Si me hacen un fold sobre una colección vacía, doy el acumulado. Si me hacen un reduce sobre una colección vacía, digo, fallo, no puedo dar una solución. Porque los dos hacen lo mismo, aplicar la operación sobre todos los elementos de la colección, la operación binaria sobre todos los elementos de la colección, pero si no tengo con quién aplicarlo, entonces reduce dice no sé qué voy a dar. El fold, como tiene un acumulado inicial, dice, pues si no tengo nada con qué aplicarlo, doy el acumulado inicial. Entonces por eso el fold no falla. Entonces, recuerden que hacen el fold y el reduce. Reciben una colección y una operación binaria sobre elementos de la colección y devuelven, lo que devuelven depende de si además reciben un elemento inicial o si solo funcionan para colecciones no vacías. El fold funciona con un elemento inicial, el reduce con colecciones no vacías, y depende de en qué orden se combinan las operaciones de la colección, si se combinan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o en qué orden. Por ejemplo, si la colección fuera las listas y yo tengo fold left, entonces lo que hace él es coger el operador, el acumulado, y operarlo con el primero, al resultado lo opera con el segundo, al resultado con el tercero y así hasta el resultado con el XM. Eso es como haber asociado a izquierda, eso se llama fold left, porque hizo esa operación asociando a izquierda. Si fuera el reduce left, entonces el reduce left es muy parecido a este, solo que empieza con el primero de la lista y el segundo, y luego operado con el tercero, y luego operado con el cuarto. Entonces, si no hay un primero, pues él no puede empezar. Entonces él falla. Él dice, no puedo empezar porque no hay un primero. Por eso el reduce y el fold son de la misma especie, solo que el fold sí empieza con un acumulado y el reduce no. Fold right, entonces es muy parecido, solamente que fíjese que entonces empieza por operar el último con Z, luego el antepenúltimo con lo que dio luego así, hasta que el primero con todo el resultado. Eso es equivalente a haber asociado a derecha, se llama fold right. ¿Sí? Ahora, si asociar a izquierda o asociar a derecha da lo mismo con la operación que me están pasando, con esta operación que me están pasando, esta op, si es asociativa a izquierda, si operar a izquierda lo mismo que operar, si asociar a izquierda lo mismo que asociar a derecha, entonces el resultado de fold left o de fold right va a ser el mismo. No va a haber ninguna diferencia. ¿Qué diferencia vimos operativa cuando implementamos el fold left y el fold right? Que el fold left es recursivo de cola y el fold right no. Entonces, o al revés, no acuerdo cuál era, porque uno de los dos es recursivo de cola y el otro no. Entonces, pues es mejor, más barato usar fold left que fold right, porque es recursivo de cola, pero no porque es diferente. Pero a veces no hay opción. La operación es asociativa a derecha y no a izquierda. Entonces usted tiene que usar el fold right, no puede usar el fold left porque le da un resultado que no está esperando. O al revés. Entonces a veces no hay opción y a veces si la operación es asociativa a cualquiera es mejor, más rápido el fold left. Esa es la diferencia, esos son el fold y el reduce. Entonces la estamos viendo para ver cómo paralelizamos eso. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si me dicen a la lista 149, hágale fold left acumulado 100 y la operación que hay que aplicar es la operación de sumar, entonces eso va a decir haga 100 más 1, luego a eso súmele 4, luego a eso súmele 9 y eso va a dar 114. Si fuera el fold right sería 9 más 100, a eso súmele 4 y a eso súmele 1 y da el mismo 114, ¿cierto? Si fuera con reduce left y reduce right, entonces el 1 más 4 más 9 es diferente, pues el fold left haría 1 más 4, luego más 9, y el fold right haría 1 más 4 más 9, o sea, primero 4 más 9 y luego más 1, ¿cierto? El resultado es el mismo. Pero si la operación binaria fuera, por ejemplo, resta, entonces el fold left y el fold right van a dar diferente, porque aquí va a dar 100 menos 1, el resultado menos 4 y el resultado menos 9, y eso va a dar 86. Y el fold right va a dar 9 menos 100, a eso 4 menos eso, entonces eso da menos 91, y 4 menos 91 da más 95, y 1 menos 95 da menos 94, ¿cierto?
el reduce left de 1, 4 y 9 daría 1 menos 4 menos 9, que da menos 12, y el reduce right daría 1 menos 4 menos 9, que da 6. Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene la suma, que no tiene la resta, que garantiza el mismo resultado cuando se aplica for left y for right? La asociatividad. ¿Sí? El más es asociativo, el menos no. Si lo hago A menos B menos C, A menos B menos C, entonces si le pongo los paréntesis aquí, significa una cosa, ¿cierto? Significa A menos B menos C. Y si le pongo los paréntesis aquí, significa otra cosa, significa A menos B más C. Entonces son dos cosas diferentes, depende de donde le ponga los paréntesis. O sea que como menos no es asociativa, por eso es que pasa esto de aquí abajo. Porque no es lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha. Dice que es S menos X, es el acumulador y X es el elemento de la lista. Cuando lo desplegamos ahí, al final queda como 9 menos 100, como si fuera el elemento de la lista en el acumulador. Tiene razón, aquí decir 100 menos 9, lo que tú dices. Tal vez sí. Muestra, hagámoslo. Hagámoslo. Probémoslo aquí. Sí, tal vez tienes razón. Tengo la lista y ahora le tengo que hacer for left. For right, ¿no? Bueno, las dos. Listo. For left, yo como estamos pensando. Ah, pero está hablando con el menos, ¿no? Con el menos. En todo caso, yo lo que estamos pensando. Vamos a ver el for right. Sí dio el menos 94. O sea, ah, no, es que mira, aquí está bien definido. Él dice el último operado con Z. O sea, el acumulado sí queda al lado derecho. Ah, un momentico, el último operado, pues el acumulado queda al lado derecho. ¿Y aquí qué hicimos? Y aquí. Y aquí. Sí, pusimos el acumulado al lado derecho. Sí, sí, es así. A pesar de que sea. No, me he dicho, esta es la pareja que hay que multiplicar, que hay que operar, la operación es S menos X, pero no dice que este sea el acumulado y este sea el otro. Lo que dice es que este es el primero y este es el segundo operando. Cuando, cuando es asociar a la izquierda, entonces empiezo con el acumulador, empezando por el acumulado. Cuando es a la derecha, el acumulado empieza en el lado derecho. ¿Listo? Bien. Entonces, en general, una operación binaria asociativa si cumple esto, que f de x, f de y, z es igual a f de x, y, z. Eso es lo que significa ser asociativa. Típicamente, uno no, cuando es binaria, uno no escribe f de x, y, sino le da un símbolo y dice operar x con y. Y cuando lo pone infijo, entonces asociatividad se escribe así: operar x con
operar Y con Z es lo mismo que operar X con Y y luego operarlo con Z. ¿Sí? Esa es la ley asociativa como se escribe. Si tuviéramos dos expresiones con la misma lista de operandos y conectados por este operando, pero con diferente cuantización, entonces uno lo que tiene es que si es asociativa, entonces asociar así, o asociar así, o asociar así, da lo mismo. Eso es lo que significa que sea asociativa, que no importa cómo usted asocie, el resultado es el mismo. ¿Sí? Por eso con el más funciona y con el menos no funciona. Ahora, ¿qué ventaja tiene que una operación sea asociativa? Si es asociativa, uno podría ver una expresión como un árbol. Si es esta, entonces yo veo este como el nodo principal, a la izquierda el operando de la izquierda y a la derecha el operando de la derecha. El operando de la derecha todavía tiene un nodo principal, a la izquierda el operando de la izquierda, a la derecha el de la derecha. O este, que se vería así, el operando a la izquierda operar X con Y y a la derecha operar Z con W. O sea, cuando la operación es asociativa, no importa cómo yo los coloque, el resultado va a ser el mismo. ¿Cierto? Entonces uno podría, de una operación asociativa, pensar en que se puede guardar la cadena de operaciones en un árbol. Entonces, si tengo que operar 100 elementos y el árbol está bien balanceado, entonces la altura del árbol va a ser logaritmo en 2 debajo de 100, de 100, o sea, logaritmo va a ser 2 de 100, que termina dando 9, un poquito, no, o 7, 60, sí, entre 6 y 7. ¿Sí? Entonces, cuando las operaciones son asociativas, yo puedo crear arbolitos. Entonces, voy a implementar, entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo implemento un reduce en paralelo? ¿Cómo hago para sacarle ventaja al reduce? Entonces digo, pues si mi operación es una operación asociativa, yo podría sacar ventaja de que una operación asociativa se podría, lo que usted quiera operar lo podría escribir así, y después hacer el reduce en el árbol, en lugar de hacer un reduce uno por uno, secuencial. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, vamos a crear, me voy por aquí, reduce. Y ahora que se me hizo, aquí. Entonces el reduce. Entonces vamos a crear un árbol para guardar ese tipo de expresiones. Entonces, creo la clase abstracta árbol, es diferente al que teníamos ahorita. Ese árbol en las hojas es que ahorita en las hojas teníamos arreglos, ahorita vamos a tener elementos para sumar o para lo que tenemos que hacer. Entonces, la clase hoja recibe un valor, una hoja de un valor va a un árbol, una hoja de un arreglo como ahorita. Y la clase nodo recibe un hijo izquierdo y un hijo derecho y devuelve un árbol. O sea, puede hacer hojas o nodos como ahorita. Y entonces si me dicen haga un reduce, yo voy a suponer que en las hojas solo hay valores y que lo que me piden es, cuando me dicen reduce es aplicar un operador. Entonces cuando me dicen haga un reduce con tal operación binaria, quiere decir que cojo ese árbol y si es una hoja, pues no hay nada que aplicarle porque no hay dos a quien aplicarle la operación. Entonces me da el valor que había ahí guardado. Pero si hay un nodo izquierdo y uno derecho, un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces hago reduce del hijo izquierdo, hago reduce del hijo derecho y luego hago la operación entre el resultado del hijo izquierdo y el hijo derecho.
que es lo que corresponde con este dibujito de aquí. Si me dicen que hay que operar el hijo izquierdo con el hijo derecho, entonces me averiguo cuánto da el reduce del hijo izquierdo, cuánto da el reduce del hijo derecho, y según sus valores los opero. Si la operación es asociativa, el resultado va a ser el mismo que si los operara en otro orden, en otra asociación. ¿Sí? Entonces, este es el reduce. Yo no sé por qué dice que no es exhaustivo, yo lo veo exhaustivo, no entiendo. Entonces, vamos a crear un árbol que dice, tiene dos nodos y el hijo izquierdo, tiene un nodo que el hijo izquierdo es una hoja y el hijo derecho es un nodo, el hijo izquierdo es una hoja y el hijo derecho es un nodo que es 9. El árbol 1, 4, 9, ¿sí? Ese es mi árbol. Y entonces, si yo le digo a él que mi función para reducir es la de restar, y hago el reduce con restar, pues obviamente me va a dar 1 menos 4 menos 9. 4 menos 9 da menos 5 y 1 menos 5 da 6. ¿Sí? Ese es el reduce. Obviamente no va a dar lo mismo en cualquier orden porque menos no es asociativa. Simplemente vamos a ver que el reduce funciona. ¿Cómo haría uno para paralelizar esto? Entonces, como tengo árboles, pues con las hojas no hay nada que paralelizar. Pero con el nodo, sí, puedo invocar este reduce en paralelo con este reduce. Y luego sí opero los resultados. Entonces, el reduce paralelo, fíjense, ese es, en paralelo hago el reduce del hijo izquierdo y el reduce del hijo derecho, y luego sí combino sus resultados con F. ¿Cierto? Y entonces eso me da el reduce del árbol. Ese es el reduce paralelo. Si se lo hago a la que ya tenía, pues obviamente el resultado va a ser el mismo porque el resultado no va a cambiar. Y ahora, para hacer ejemplos un poquito más grandes, bueno, ahí está el reduce. Uno quisiera probar si funciona mejor o no. Tendríamos que tener árboles. Yo creo que yo tenía por aquí cómo crear árboles. Un minuto. Tendríamos que hacer hagamos ese ejercicio que voy a hacer, que es eh, vamos a definir una función to3 que dado un vector, quiero hacer pruebas grandes. Entonces, para hacer pruebas grandes tengo que hacer árboles grandes, pero para hacer árboles grandes necesito, o sea, no tengo una función aleatoria para crear árboles grandes. Entonces lo que voy a hacer es, como tengo para crear vectores, voy a crear una que cree vectores y luego el vector lo convierto en árbol. Entonces tu tree recibe un vector de A, de cosas de A, y las convierte en árboles de eso mismo. ¿Cómo podría coger un vector y convertirlo en árbol? Entonces, podríamos hacer cosas como esta. Si el vector es igual a 1,
o sea, no hay sino un elemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un árbol con ese elemento, ¿cierto? Y si no, si el vector es más grande, entonces lo que puedo hacer es partirlo en dos. Lo que puedo es partirlo en dos. Lo parto en dos y creo dos árboles, T1 y T2, a partir de convertir en árbol el slice 1 de 0 a m, ¿cierto? 0 a m, y 2, 3 slice desde m hasta b.length. Ya las parejas están y ahora hay que devolver un árbol. ¿Cuál árbol hay que devolver? Hay que devolver el árbol que tiene como hijo izquierdo el árbol 1 y como hijo derecho el árbol 2. Y ya así puedo convertir un vector en árbol. ¿Cómo la vieron? ¿Funcionará? Vamos a ver. Entonces vamos a crear un vector aleatorio. Es que se hace. Aquí ya los creábamos, ¿no? ¿Cómo era que se creaba eso? Me olvidó. ¿Dónde es que tengo los aleatorios? Era con random y fill, ¿no? Eso, aquí ya, listo. Random. Y ahora creo que uno puede llenar vector.fill, entonces del tamaño que yo quiero, digamos 1000 o 10, 100, pongamos uno chiquito primero para ver qué funciona, uno de 10 con un random. ¿Ven? Entonces tenemos un vector aleatorio de tamaño. Y ahora, si yo le digo to3 debería darme el árbol. Ahí está el árbol. ¿Listo? Entonces, a ese árbol ya le puedo hacer un reduce. O sea, ya le puedo hacer, ¿cómo se llama el reduce de los árboles? El reduce paralelo. El reduce paralelo voy a poner un nombre a esta cosa. Bueno, el reduce paralelo del vector que convertimos en árbol. Y puedo hacerlo secuencial. No sé cómo le damos, sec. Reduce secuencial
Veamos el otro reduce. El que no era paralelo, reduce. Reduce. Y tiene que dar lo mismo. O sea, ya funcionó. Pero entonces ahora podríamos probar si esa paralización está dando resultado, ¿cierto? Entonces vamos a, igual que antes, a mirar cuánto me da, no sé por qué no tengo aquí esos ejemplos, cuánto me da el reduce del uno y el reduce del otro. Eso. ¿Cuánto me da el reduce par de del vector B, F minus se llama? ¿Listo? Y el reduce, muy bien, y el reduce secuencial. ¿Listo? Y si hiciéramos la consabida, ahí está mi triplecita. Bueno, si hiciéramos el secuencial, el paralelo y el sec punto val sobre par punto val, que es la aceleración, value es, ¿no? Value. Value. Entonces no hubo gran aceleración. Pero estamos en tamaño 10, creo que fue que hiciste. Pues claro, un vector de tamaño 10, eso no. Pero hagámoslo ya, entonces hagamos grandes. 10, 100, 1000, 10.000. Miremos primero que la cosa calcula bien. El resultado paralelo y el resultado secuencial. Bien, ¿no? Ahora sí hagamos el reduce paralelo. Es el secuencial. Y el paralelo y hagamos la. Y una aceleración chiquitica. Me imagino que se lo subimos un poquito, ahora una aceleración más grande. Bueno, con eso ya les he mostrado paralelismo de tareas. Ese es paralelismo de tareas. ¿Cómo? ¿Dónde paralizar? ¿Dónde? ¿Qué hacer? Partir, paralizar, cosas de este. Y entonces, ya está. Entonces lo que les había dicho, si uno llega a internet y busca si ustedes en internet buscan map reduce,
Entonces van a encontrar que MapReduce es un modelo de programación e implementación para procesar y generar grandes cantidades de datos usando algoritmos distribuidos paralelos sobre un clúster. Entonces, el MapReduce es con un paradigma de cómo se procesan datos, grandes cantidades de datos, que consiste en coger los datos, hacerles algún proceso con map, y después de procesarlos, hacer un reduce para conseguir un resultado. Eso es lo que es, eso es un MapReduce. La pregunta que nos vamos a hacer ahorita es si eso, si el map se puede hacer en paralelo y el reduce se puede hacer en paralelo, como ya mostramos, entonces hacer map y reduce combinados, o sea, debe acelerar el proceso de hacerlo en secuencial. Luego es una buena idea pensar en cómo hacer el map y cómo hacer el reduce, porque hay una gran cantidad de problemas que se resuelven con map reduce que van a ganar esta manera, van a ganar aceleración si aceleramos el map y si aceleramos el reduce. Lo que hay aquí es, entonces lo que hay aquí en estas transparencias es, le dice, así como definimos el reduce, podemos definir el map de un árbol. ¿Cómo sería el map de un árbol? Pues el map, si el árbol es un árbol hoja, simplemente hacerle f de b a la hoja. Pero si el árbol es un árbol de hijo izquierdo y hijo derecho, entonces hago map del izquierdo y hago map del derecho. Y luego hago el nodo de eso. Y si lo quiero paralelizar, pues el map paralelo de esto es decir que esto se hace en paralelo. Estos maps. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el algoritmo al revés de, dado un árbol, saber cuáles son sus hojas. El que yo hice fue, si tengo las hojas, la convierto en árbol. Aquí está la inverso, que es dado el árbol, convertirlo en hoja, pero no en vector, sino en lista de hojas, pero igual, ya puede ser un vector. Ese sería cómo convierto a lista un árbol. Entonces digo, si era una hoja solita, es la lista que tiene solo el B solito, y será un nodo izquierdo, un árbol izquierdo y derecho, entonces convierto a lista al izquierdo, convierto a lista al derecho, y luego los concateno. Y eso me da todas las hojas que tiene ese árbol. Pero yo podría escribir eso mismo haciendo map y reduce. Entonces yo cojo el árbol T y le aplico esta función, que dado cojo el árbol, eso, cojo el árbol T y le aplico esta función, que a cada valor lo convierte en su lista, a cada valor lo convierte en su lista, ¿cierto? Y luego cojo el resultado de este map, o sea, le aplico bien, cojo el árbol y le aplico map, perdón, le aplico el list B, o sea que le hice un map a todo B, o sea, ya calculé f de cada uno de los hojitas, y luego a ese árbol lo cojo y lo reduzco con esta función, que dice que dadas lo reduzco con esta función, que dice que dadas dos listas, lo que hace es concatenarlas. Entonces al final, ¿qué devuelve esto? Devuelve la lista de todas las hojas. ¿Sí lo ven? Estamos en Reduce, ¿cierto? En Reduce estamos en Reduce. Primero aquí, yo estaba así, dime. No, en Reduce. No, Scan. No hemos pasado por Scan, apenas vamos en Reduce. El Reduce lo que hace es operar el operador en todas partes. Si es asociativo izquierda, derecha da lo mismo, si no, si da diferente. Y da un solo valor. El Reduce coge los datos y los convierte en un solo valor. Operados con la operación binaria que yo le diga que tiene que hacer entre todos los datos. Ese es el Reduce. ¿Listo?
Y si la operación binaria es asociativa, entonces no importa en qué orden haga usted eso, el resultado va a ser el mismo. Si la asociación binaria no es asociativa, entonces el orden en que estén sí es importante. Entonces el árbol, como yo haya hecho el árbol, va a ser importante en el reduce, si la operación no es asociativa. Si la operación es asociativa, no importa cómo esté hecho el árbol, al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba tratando de mostrar? Ya me olvidó donde yo estaba. Ah, sí, pero este to list, ¿dónde lo tenía yo? Es que no sé por qué no lo tengo aquí. Ah, aquí sí está. Entonces, ese es el reduce paralelo, ahora sí. Ese to tree lo acabamos de hacer. Este to list es el que hace el contrario, coge el árbol y lo convierte en una lista. Bueno, no lo convierte en un vector, lo convierte en una lista, pero bueno, podría ser un vector si quisiéramos. Y ahora que hice mal. Ya, es que oye, to list, listo. Y este es el map, el map en términos de el map de un árbol que les mostré ahorita. Aquí está el map. No es paralelo todavía. Y entonces este es el toList, que en lugar de hacer lo que hicimos, hace reduce de map. Hace un reduce del map. Bien. Entonces yo que tengo... entonces, tu tree de B era un árbol, ¿cierto? Eso. Y entonces si yo cojo ese árbol y lo convierto en toList, me da la lista que estaba allí. Y si hago el toList 2, pues funciona igual. Pero ¿cuál es la ventaja de usar el toList 2 y no de usar el toList? El toList es recursivo y todas las cosas. El toList 2 usa reduce y map. Entonces, si yo uso la versión paralela de reduce y la versión paralela de map, voy a ganar un poco de tiempo haciendo eso. O sea, cuando ustedes puedan describir la salida de lo que están buscando en función de hacer map y reduce, entonces eso es altamente paralelizable porque yo puedo paralelizar el map y puedo paralelizar el reduce. Esa es como la conclusión de este pedazo. El map reduce es un mecanismo de cálculo altamente paralelizable. Voy a parar ahí.